carrera de artes en la Universidad Pública del Alto, la UPEA, y ha compartido muy de cerca durante mucho tiempo también todos los trabajos que se han llevado adelante en el Museo Nacional de Arte. Gracias, querida directora. Les pido por favor un fuerte aplauso para ella, para recibirla así con este apoyo tan especial e importante. Gracias. Tamizaki, Gilatas, Yacas, mi nombre es Claribel Arantia, como ya me ha presentado Jacqueline, estoy yo cumpliendo un mes de estar en el Museo Nacional de Arte, pero muy feliz de recibir a todos y a todas siempre, motivada y apasionada, como han dicho los compañeros, con este maravilloso trabajo, ¿no? Nosotros los que nos dedicamos a las artes visuales sentimos que esta es la casa de todos los artistas y quisiera que ese sentimiento también llegue a ustedes. Yo voy a hablar un poquito sobre lo que es la educación visual y la apreciación artística, precisamente en los museos. ¿Y por qué es importante estos dos conceptitos? La educación visual tiene que ver y está relacionada con básicamente todo lo que nos está rodeando en este momento, que son las obras con las que trabaja cualquier tipo de museo. ¿Y qué tiene que ver con eso? Que tenemos que tener cierto proceso de apreciación artística y estética. ¿A qué me refiero con eso? A que el pintor, como ha dicho mi compañero que me han precedido, se ha tomado el tiempo para crear esa obra, ya sea una pintura, ya sea una cerámica, ya sea una escultura, ya sea una pieza lítica, se ha tomado su tiempo para realizarla. No la ha hecho de la noche a la mañana, no se ha inventado nada, sino que ha tenido un proceso en su mente de la producción que va a mostrarnos. En este caso ha trabajado con un concepto estético también, ¿no? Los compañeros que vienen de Pariti tienen una maravillosa muestra, voy a tomar un ejemplito de ahí, que es El Señor de los Patos, que es una pieza así chiquitita en cerámica, pintada con pigmentos naturales y que nos está explicando cómo se vivía en esa época, qué tipo de tecnologías manejábamos en esa época, por qué El Señor de los Patos y no otro tipo de iconografía. Entonces el guía tiene que saber de qué se trata esa pieza. Más allá de la parte histórica, tiene que saber entender qué cosa está mostrando al extranjero, al visitante nacional aquí. Por eso es bien importante trabajar con el tema también histórico. Tengo que saber de qué se trata esa pieza, qué es esa pieza, para qué servía esas épocas, cómo posiblemente se ha realizado y por qué está en nuestro lugar donde lo vamos a mostrar, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con nuestra educación visual, pero también tiene que ver con el proceso de apreciación estética que nosotros tenemos. En el concepto nos dice que los museos ofrecen esta oportunidad para explorar y apreciar el arte visual, todo lo que nos rodea, desarrollar una comprensión más profunda de su significado, por eso me refiero a hay que observar bien la pieza y la belleza de estas obras, ¿no?
Así enriquecemos la experiencia cultural. ¿Eso qué significa? Como decía nuestro compañero Reinaldo, más allá de mostrar las obras, tenemos que enriquecer la experiencia cultural, hablar de nuestra región, hablar de nuestra lengua madre, hablar de lo que estamos mostrando, saber lo que queremos dejar citado en nuestro texto de guía que vamos a tener, ¿no? Entonces, y tenemos que conocer, por supuesto, bien nuestro entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que investigar todas las piezas que vayamos a mostrar, todo nuestro entorno tenemos que conocerlo. ¿Por qué no va a faltar la pregunta de por ahí de un experto, de un investigador, que nos diga, ¿y qué pasa con esto? ¿O de qué año es esto? ¿O a qué cultura pertenece? Y si no sabemos responder eso, ya vamos a comenzar a cojear una pata. Entonces, ser guía es ser historiador, es ser esteta, es ser investigador. Y a la esteta me refiero a que tienes que saber qué cosa estás ofreciendo. El Señor de los Patos, vuelvo a ese ejemplo, que es maravilloso además, que ha roto históricamente un proceso arqueológico importante para nuestro país, es una pieza magistral dentro de la apreciación estética, porque está hecha de tal finura, tiene tal finura en relación a otras piezas que está considerada, ¿no? Una de las mayores hallazgos del mundo con las piezas cerámicas. Entonces, dense cuenta que con una sola pieza incluso, nosotros podemos hacer que nuestro lugar, nuestro museo, cobre una relevancia histórica a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿por qué es importante tener educación visual? Para todos en realidad, porque no se olviden que los museos son parte de los procesos de identidad de los bolivianos y bolivianas en este caso, ¿no? Desarrolla la creatividad. ¿Cómo desarrolla la creatividad? Porque puedes estimular a través de procesos creativos la imaginación de las personas. Voy a seguir con el Señor de los Patos porque me parece un ejemplo de ello. Si yo digo, esta pieza se ha originado en una época donde en el lago Titicaca, ¿no ven? Estoy desarrollando la imaginación, no solo mía, sino de los que me están escuchando. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque además fomento la creatividad individual. Y si encima tengo un público de jóvenes y de niños, digo, y entonces ahora nosotros vamos a imaginar cómo vamos a trabajar esta leyenda del Señor de los Patos. Dibujen, pinten. Entonces, no solo les estoy dando información básica, sino que estoy desarrollando la creatividad y que por eso es importante la educación visual desde los pequeños, para que luego, cuando sean grandes, sean además los futuros visitantes de otros museos, los estimuladores para que otras personas vengan a visitarnos a los museos. La habilidad de observación, que ya lo decía mi compañero Jacinto y lo repitió Reinaldo, no es lo mismo mirar que observar. Mirar, y ahorita los estoy mirando a todos. Sé cuántas personas hay, sé que hay compañeras, compañeros, sé que hay de diferentes regiones. Yo tengo ya una marca iconográfica del compañero del sombrero, pero no los estoy observando. Para observar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que detenerme ante la pieza y ante la obra y ver lo que ha dicho el Jacinto, el detalle. Tengo que observar el detalle. Esta pieza que está aquí cerquita mío, si la observan de buenas a primeras, lo único que van a ver, es un color negro, pero si nos acercamos y vemos el detalle, vamos a darnos cuenta que no es una pintura, por ejemplo. Está hecha en latón, ¿no ven? Pues así está hecha en latón y así van a chequear. Entonces la idea es que observen todo el material que tienen ustedes en sus salas, en sus museos, y como guías, vuelvo al tema de la investigación, investiguen de qué se trata esa pieza. Entonces es muy importante esa habilidad de observación, porque además puedes observar detenidamente las habilidades para analizar y comprender el significado del arte. Para una persona esto puede significar una cosa,
Para otra persona puede significar una otra cosa, pero nosotros como guías, bueno, ustedes en su caso como guías, tienen que darles un panorama, un abanico informativo de las piezas. Entonces ahí está claramente establecido que tienen que tener habilidades de observación. No es lo mismo mirar. Y si quieren hacer un ejercicio bonito, vayan y observen, los que tienen la fortuna de tener mamá y papá, vayan y observen los ojos de sus padres y de sus madres. Ahí se van a dar cuenta de muchas cosas que tal vez antes no lo han podido hacer. Si tienen hijos, de sus hijos, si el esposo, del esposo, de la esposa. Observen cómo es esa persona. No la miren, observen, entren al análisis, entren al detalle. Igualito es con las obras de arte, porque ahí procede una cosa bien linda, que es el enamoramiento. Te enamoras de las cosas que estás mostrando, amas las cosas que estás mostrando, sabes a perfección lo que vas a mostrar y enseñar a tus visitantes. ¿Y qué pasa cuando te enamoras de esas acciones? Transmites ese amor y esa pasión al resto de las personas. Entonces es muy importante las habilidades de observación. La apreciación cultural. Por supuesto, nosotros como aymaras, por ejemplo en mi caso, siempre voy a tomar relevancia al tema aymara, porque además me siento muy orgullosa de provenir de la cultura aymara. Entonces eso va a promover el entendimiento de los visitantes, pero además va a hacer que valoren nuestra cultura, que sepan que nosotros como bolivianos somos los primeros en poner en valor lo que somos y el orgullo que tenemos de ser lo que somos y de lo que estamos mostrando. Pero además va a poner en valor las culturas y las tradiciones artísticas. En un museo de la comunidad me da la impresión que es mucho más vivo lo que se muestra, porque no solo puedes mostrar las obras, puedes mostrar tu música, puedes mostrar tu comida, puedes mostrar tu vestimenta, puedes mostrar tu modo de hablar, puedes mostrar tus tradiciones. Estamos en la época de la chacana, ayer era el 3 de mayo. Entonces, ¿qué tal si hacemos una actividad en la comunidad con el concepto de la chacana y mostramos qué era, qué es, por qué festejamos el 3 de mayo la chacana, por qué es importante para mi cultura, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con los procesos de apreciación cultural. Pero además eso, compañeros y compañeras, hace que nutra nuestro proceso identitario. Si nosotros como guías y que gente que trabajamos mostrando lo que tenemos al resto de, ya sean turistas bolivianos o extranjeros, no estamos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos, muy difícil va a ser comunicar ese amor que les digo de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué elementos clave tenemos? La composición en el arte. Tenemos que saber cómo está compuesto, de qué se trata, cómo se ha organizado, cómo ha equilibrado los elementos visuales en una obra de arte. Esto es un poquito más complejo, pero no es imposible. Reinaldo me decía una cosa bien linda, ¿no? Todo está ahora en el celular, jefes, todo. Tienen incluso aplicaciones que les van a dar clases de composición artística, ¿no? Entonces pueden acudir a eso también. La luz y el color. Saber, vuelvo al ejemplo del Señor de los Patos, qué colores tenía. ¿De dónde vienen esos colores? ¿Esos colores significan algo? ¿Son terrosos? ¿No son químicos? ¿Cómo han hecho? ¿Cómo conseguían? ¿Qué significaba? ¿Cuál es el proceso de la línea que han usado? ¿No? Entonces tienen que saber. Más si en un museo hay textiles. Si en un museo hay textiles, tenemos que saber qué significa el color. Tenemos que saber cómo se consigue ese color. ¿Es natural? ¿Es sintético? ¿De qué año es? ¿No? ¿Qué cosas? ¿Por qué ese aguayo es tan importante y no el otro? ¿Cuál es más antiguo? ¿Cuál es más moderno? ¿Tiene un significado iconográfico? ¿Tiene un significado iconológico? ¿Quiénes lo hacían? ¿Mujeres, varones, ambos? Entonces tenemos que ahí entender también los procesos del color, cómo se utilizan los colores, para qué y sus significados. La otra es la técnica y el estilo. Hay que saber lo que estamos mostrando. ¿Es un textil? ¿Es una
una cerámica, es un grabado, es una pintura, qué tipo de pintura es, ¿no? Entonces tenemos que conocerlo más, en especial en museos donde trabajamos más con artes visuales. Pero en la comunidad a veces vamos a encontrar cerámica, arte textil, tal vez piezas líticas, piezas en piedra, pero tenemos que saber, por ejemplo, en las piezas en piedra, ¿cómo hacían antes si no había metal? ¿Cómo? ¿No? Tiwanaku, por ejemplo, es un gran ejemplo, es una incógnita que hasta ahora se tiene, ¿no? ¿Cómo se ha construido todo ese emporio cultural que hemos tenido? El simbolismo y la narrativa. ¿Qué significa? ¿Por qué ese elemento y no otro en las piezas? Voy a referirme a los textiles, ¿no ven? Los textiles, por ejemplo, sabemos que se manejan los colores del arco iris, pero por regiones también cambian, y por significado también cambian, y las formas también cambian. No es lo mismo en una comunidad triángulo, ¿no? Que en algunos casos significa el ojo de Dios, que dos triángulos juntos, que ya tienen otro tipo de significado. Entonces tenemos que buscar los simbolismos de nuestros elementos, pero también tenemos que buscar la narrativa correcta. Es decir, ¿cómo voy a explicar a alguien que no conoce sobre arte textil, arte textil? A alguien que no conoce de cerámica, cerámica. Entonces tengo que tener una narrativa clara, fácil, porque no todos son expertos, ¿no? Vamos a encontrar investigadores, pero no todos son expertos. Un docente me decía, un texto narrativo tiene que comprenderlo un niño de 6 años como un señor de 80. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a plantear nuestra narrativa. Las estrategias para una visita enriquecedora a un museo. Primero tenemos que prepararnos, por supuesto, tenemos que tener todas las condiciones que necesita para recibir visitantes. Tenemos que investigar, ¿no? Vuelvo a hacer la investigación de qué se trata ese museo, qué piezas tiene, qué colecciones tiene. ¿Por qué? Porque eso ayuda a tener una experiencia significativa. ¿Y cómo traducimos eso? ¿Qué es una experiencia significativa? Que nos vayamos con algo dentro de nosotros, ya sea el enamoramiento de una pieza, ya sea el dato histórico, ya sea la experiencia visual, ya sea la experiencia lúdica si tenemos niños y jóvenes, pero nos tenemos que ir con algo en nuestras cabecitas o en nuestros corazones después de esa visita. Por eso siempre es importante preguntar cuando viene alguien a un museo, ¿y qué le ha parecido? ¿Cómo le ha ido? ¿Le ha gustado? ¿No le ha disgustado? En esta experiencia ayer nosotros hemos abierto hasta las 10 de la noche recibiendo público y yo hacía esa pregunta a diferentes edades y personas, ¿no? Y unos me decían, me reclamaban, no, ¿por qué no están los arcángeles? ¿Dónde están los arcángeles? Entonces ahí he entendido que el Señor, su experiencia ha sido buena, pero no tan buena como él esperaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme para la próxima de entregarle algo que sea de su agrado. Pero ¿qué desean los niños, por ejemplo, ¿no? A mí me ha gustado porque yo nunca he entrado a un museo, ¿no? Entonces ese niño ya sabe que va a tener la próxima, que un museo es un lugar para entrar, curiosear, mirar, observar, ¿no? Y otras personas, los jóvenes, por ejemplo, decían, es lindo para sacar fotos, ¿no? Entonces, pero se llevan algo, no se van vacíos. Y eso por eso es importante prepararlos para que tengan una experiencia significativa. Y es importante también preguntar, ustedes que son guías y que van a tener la relación directa con sus visitantes, preguntar, ¿le gustó? ¿No le gustó? ¿Qué parte de la narrativa que le he indicado le ha gustado más? Porque ahí también van a tener el dato de qué cosa pueden explotar más de su lugar de intervención, del lugar que están mostrando, ¿no? La observación atenta, tomarse el tiempo para observar cuidadosamente las obras y reflexionar sobre su significado. ¿A qué me refiero con reflexión? No todos los textiles son
No todos los textiles se ubican en la misma época, ni son lo mismo. No todas las obras son iguales, pero tenemos que tomar el tiempo de reflexionar al respecto. Es decir, yo me tengo que encontrar con la obra, tengo que enamorarme de lo que estoy contando, porque si no me enamoro va a ser complicado, va a ser como una tarea, no la van a querer hacer. Y ahí entra otra vez el concepto de pasión y que nos decía Jacinto también, ¿no? Tiene que apasionarse por lo que están mostrando. Si hay que estar horas estudiando una obra, hay que hacerlo, porque eso es lo que ustedes están ofreciendo a sus visitantes. Y la participación activa, ¿no ven? Hay que hacer talleres, hay que buscar los modos de explicar a las personas que no saben cómo funciona un museo, cómo funciona un lugar donde estás mostrando cosas de tu comunidad, de tu pueblo, y demás, talleres. ¿Para qué? Porque luego siempre es importante pasar la posta, jefes y jefas. Hay que dejar algo de nosotros para las generaciones que vienen. Y esa es la pasión, el entusiasmo y cómo ustedes han decidido ser guías para volver a guiar a las otras generaciones. Por eso le pregunté a Reinaldo, ¿en qué momento decides? Hay un clic, ¿no? En nuestras cabezas, no, yo me voy a dedicar a esto toda mi vida y no voy a hacer otra cosa más, así me cueste, así tenga que, no sé, estudiar 20.000 idiomas. Uno decide eso, y esa decisión tiene que ver mucho con la pasión que ustedes reponen. Esa participación activa no solo se realiza, generalmente es preferible que lo realicen con los comunarios, con la comunidad. ¿Por qué? Porque con los gilatas, con los jefes pues, del lugar. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que guardar, resguardar el lugar de sus comunidades con cariño. Hay que preocuparse que esté limpio el lugar, hay que tener que tenga electricidad, que tenga buenas condiciones. Y estos talleres les puede ayudar para que toda la comunidad tenga una participación activa. Es decir, si le preguntas al niño de la escuela, del colegio, ¿dónde es el museo? El niño tiene que saber dónde es, el joven tiene que saber, la abuelita tiene que saber, todos tienen que saber dónde se encuentra ese lugar. Por eso es importante la participación activa dentro de la comunidad. Ahí les doy más o menos un pantallazo, ¿no?, de cómo se fomenta los talleres y fomentar la educación visual. Obviamente, ustedes ya lo saben, que son visitas guiadas con los expertos, que obviamente son ustedes. Talleres de creación, que es a mí lo que más me gusta, lo que les decía, ¿no ven? Pueden hacer con los chicos, con los jóvenes, incluso con sus visitantes nacionales y extranjeros. Terminar una guía con alguna actividad. Vuelvo al anterior punto, que se lleven algo, que tengan algo del lugar donde han visitado, que sea una experiencia enriquecedora. Y por supuesto dar, como lo que estamos haciendo, charlas, conferencias, con artistas, con gente de la comunidad. Siempre hay alguien, los abuelos y las abuelas, siempre saben algo, siempre nos tienen que contar algo. Díganles, ellos son los expertos, ellos y ellas son los expertos, para que nos cuenten cosas, nos hagan, les hagamos entrevistas, pero hablar sobre nuestro lugar que estamos ofreciendo. Bueno, el papel de los guías y los educadores en los museos es súper importante. Se supone que son gente experta del tema, poseen un profundo conocimiento sobre las colecciones y las obras de arte. En nuestro caso, han visto, nuestros expertos saben y conocen perfectamente dónde y cómo están trabajando. La misma experiencia hay que replicar con ustedes y con la gente que trabaja. Tenemos que saber bien qué cosa estamos mostrando. Por eso es importante los procesos de investigación, tanto históricas como simbólicas, como artísticas. Esas tres cosas nos van a ayudar un montón. Las habilidades comunicativas, que ya lo ha dicho Reinaldo, ¿no? Transmitir la información, las manos, ¿no ve? Para que no se aburran, siempre que con los niños es otro trato, con los adultos mayores,
elevar la voz cuando sea necesario, bajar la voz cuando no sea necesario, hacer guías. Si yo elevo mucho la voz con adultos mayores, por ahí se enojan, digamos, ¿no? Son mucho más sensibles, pero tal vez con los niños tengamos otro tipo de experiencias. Y siempre, ¿no? Clara y apasionada, cautivando a los visitantes. Es decir, un guía no es un palo, ¿no? Así, todo serio, todo ceremonioso. Hay que romper el hielo, como también lo ha hecho nuestro compañero Reinaldo. Hay que saber cómo guiarlos, hay que estar siempre predispuestos para que transmitamos esa pasión que tengamos al resto. Yo recuerdo una experiencia con un guía en el Cusco que nos ponía incluso la ropa, ¿no? Desde estás entrando al lugar donde se hace textiles y te emocionaba y te decía, mete la mano, ve cómo se hace. Y yo, claro, fascinada pues, ¿no? Tener una experiencia maravillosa porque me han vuelto cusqueña por 15 minutos, he podido experimentar el tema de cómo se tiñe la tela para hacer la lana, para hacer textiles, ¿no? Y por supuesto después yo quería foto con todos. No, ven contigo. No, ¿y a dónde está la chica que me ha enseñado a hacer el tema de los colores? Y le preguntaba también, ¿no? ¿Y cómo sacaron este color? Ah, de la chinchilla. ¿Y cómo es la chinchilla? Yo no conocía hasta ese de la chinchilla. No, entonces, es así, es así. Entonces he tenido una experiencia motivadora, pero ha sido transmitida a mi persona por los guías. Entonces un guía tiene que tener habilidades comunicativas, tiene que hablar con apasionamiento, pero también tiene que ser claro en su proceso, tanto para educadores como para guías, ¿no? Y la empatía y la comunicación, que es bien importante. Si yo sé que tengo un grupo de turistas cansados, o que un grupo de chicos que el profesor los está obligando a ir al museo, tengo que tener la capacidad de voltear la tortilla. Es decir, chicos, no se aburran, no va a ser por nota, no me profe, vamos a pasar bien, y no sé qué, eso, que lo otro. Entonces tienen que ponerse en los zapatos del otro, ser empáticos con el otro y aprender a conectarse. Porque si soy un guía y en esta sala está esta obra que se dedica tanto de 1980 y tantos que nació, aburrido hasta para nosotros, ¿verdad? Pero si me apasiono, si le doy empatía y cumplo con sus expectativas, con sus necesidades y con lo que ellos están esperando de mí, he hecho un buen trabajo. Ejemplos de museos que destacan por su enfoque en la educación visual. Por supuesto que estos museos tienen muchas más herramientas que nosotros, ¿no? El Moderno de Nueva York, que ofrece visitas guiadas enfocadas sobre la apreciación artística. El Nacional de Australia, que tiene un programa educativo integral para fomentar la exploración y el diálogo sobre el arte. Ahora, esto no quiere decir que hagamos lo mismo, porque no es nuestra realidad, para empezar. Pero podemos tomar ejemplos. Por ejemplo, puedo hacerme un programita con la comunidad, con la escuela, con el director, con los que se dedican a la educación, para hacer un programa de fomento. ¿A qué? A explorar el diálogo de qué? De nuestros museos, de nuestros lugares que queremos ser guías, ¿no? Entonces podemos pintar experiencias. También podemos hacer actividades interactivas. Ahora que a los chicos y a los jóvenes todo es su celular, la vida es su celular, podemos involucrarlos también. No le tengamos miedo a la tecnología, es todo lo contrario. Usemos la tecnología para captar nuevos públicos. Bueno, con estos ejemplitos concluyo esta pequeña conversatorio. Todo lo que he dicho no es la ley, son recoger ideas para que ustedes las puedan aplicar dentro de su trabajo, porque sus realidades, por supuesto, van a ser diferentes. La conclusión y el impacto de la educación visual en la sociedad. La educación visual tiene un impacto transformador, fomentando la creatividad, la empatía, la apreciación por la diversidad cultural, pero además nos brinda herramientas para comprender y disfrutar el arte.
museos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo personal y el enriquecimiento de las comunidades. ¿Esto qué quiere decir? Si yo no aprecio mi cultura y es más, reniego de mi cultura, pucha, no sé si estoy en el lugar adecuado, ¿no ves? Primero. Segundo, si le tengo miedo a la creatividad, estamos en problemas. Sean creativos siempre. La necesidad a veces nos vuelve más creativos. Pucha, no tengo esto, pero puedo hacer esta otra cosa. O no tengo el apoyo de tantos, pero puedo hacer otra cosa. O no tengo presupuesto, ¿no ve? Que es el problema de siempre y de todos. Pero por ahí me puedo inventar cosas. Ha habido una experiencia muy linda en la Isla del Sol hace años, que no estaba tan poblada como es ahora, llena de tan cara. Que es bien caro ir a la Isla del Sol. Y nosotros hacíamos campeonatos de mujeres de fútbol, ¿no? Entonces íbamos estudiantes e iban las compañeras de la comunidad, y después de que siempre nos ganaban las compañeras, hacíamos un concurso de pintura. Y me dice, ¿pero dónde? ¿Con qué vamos a pintar? Pero ¿cómo es la creatividad? ¿No ve? Las compañeras han dicho piedras lajas y piedras planas, han comenzado a buscar. Entonces nosotros vamos a traer látex y tintes, y hemos pintado, nuestro concurso ha sido en piedras. Esas obritas todavía están en la escuela de la Isla del Sol, ¿no? Entonces no se puede. Es que no tengo presupuesto, es que no sé cómo. Hay los modos, compañeros y compañeras, para hacer esas cosas más creativamente hablando, ¿no? Y la otra, la apreciación por nuestra diversidad cultural. No solo somos pues obra, somos cultura viva. Nuestra cultura no se ha muerto. Los españoles no la han logrado aplastar. Aquí estamos, aquí seguimos, y aquí seguimos produciendo arte y cultura. Tenemos música, gastronomía, todo tenemos. La cuestión es observar. ¿Qué cosa voy a explotar de esa observación? ¿Cómo me va a servir esos elementos? ¿Y cuán orgullosa y orgulloso estoy de ser lo que soy? Hace años, en estas instalaciones estaba prohibido el ingreso a compañeras que usen pollera. Las cosas han cambiado. Ese cambio transformador también puede ser un discurso museográfico, ¿no? Y dice que desempeña un papel fundamental en el desarrollo personal y el enriquecimiento de las comunidades. Cuando a un niño y a un joven lo haces sentir orgulloso de sus raíces, de lo que es, de lo que puede hacer, estás enriqueciendo tu comunidad, tu departamento, tu país. Y eso es bien importante. Por eso es importante los museos, los lugares, las guías, todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de nuestra cultura. Entonces, va por ese lado, va por el apasionamiento, va por la tenacidad de querer hacer las cosas, va de querer de nosotros ser y hacer cosas mejores, ¿no? Ahora sí creo que es la última. Y muchísimas gracias por su atención. Y otra vez